Y hoy nos vamos a sumergir en el rico tejido cultural y religioso de la Semana Santa. Vamos a desentrañar los misterios y significados que hay detrás de una de las celebraciones más importantes del calendario religioso y cultural. Y eso que ven, la luna juega un papel muy importante. Se lo vamos a explicar a lo largo de los próximos minutos y lo vamos a hacer pues con el doctor en antropología social Pedro Juan Martín, a quien le damos las buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Nuria, un placer siempre estar con vosotros. Luna y Semana Santa, a ver qué relación guarda, porque claro, vemos que evidentemente pues la Semana Santa no siempre cae en las mismas fechas y parece ser, ¿no?, es que la luna juega un papel muy importante, ¿no?, ese calendario lunar, cuéntanos. Pues juega un papel fundamental, porque de hecho desde el Concilio de Nicea del año 325 se establece que la luna, la primera luna llena de la primavera, después del equinoccio de primavera, se será el domingo siguiente a esa luna llena, será siempre domingo de Pascua, el domingo de resurrección nuestro. Claro, ¿esto por qué se marca? Mucha gente dice, bueno, y en el Concilio de Nicea, ¿por qué se llega a este acuerdo, no? Claro. Pues se basa en la tradición judía, porque cuando el pueblo hebreo, el pueblo judío, estaba esclavo en Egipto, según la tradición, cuando en la 10ª plaga, cuando tienen que pintar sus puertas con sangre de cordero para que sus primogénitos no murieran, celebran en ese momento que el faraón a continuación pues deja ir al pueblo hebreo que saliera de Egipto. En ese momento, según la tradición, se celebra la última cena de los que iban a salir. Sí. Se hace de noche y según la tradición es con luna llena conforme se sale. Entonces, desde entonces, todos los años el pueblo hebreo, para rememorar, recordar, tener en su memoria colectiva ese hecho tan importante de la liberación de la esclavitud, utiliza pues la simbología de la luna llena. ¿Qué pasa con el cristianismo? El cristianismo no estamos tan regidos a la luna llena en ese momento, pero sí a través de la figura de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si recordamos todos los pasajes de Semana Santa, Jesucristo el Domingo de Ramos llega a Jerusalén para celebrar la Pascua judía, que era un Jueves Santo con luna llena. Y de ahí viene la tradición ancestral de la vinculación de la luna llena con el rito de Semana Santa. Entonces siempre tendremos en Semana Santa luna llena. Este año es un poco especial, sí, Nuria, porque este año no va a caer la luna llena ni el lunes santo, ni el martes santo, no, cae el Domingo de Ramos. La luna llena es el Domingo de Ramos y como cae en ese domingo, como la tradición es, según la cultura, el domingo siguiente, pues entonces este Domingo de Ramos va a haber luna llena y el siguiente va a ser Domingo de Pascua. Claro, se tiene que adaptar, ¿no? Efectivamente. Claro, no cae en jueves y en viernes, cae en domingo, pues entonces como tiene que ser el domingo siguiente, se adapta de esa manera. Pero no sabes además históricamente las repercusiones que esto tuvo. Esto ha tenido repercusiones históricas y sobre el calendario. Nosotros estamos utilizando el calendario gregoriano, el que tenemos actualmente, precisamente por la Semana Santa, porque el calendario juliano tenía un desfase entre las fechas de los equinoccios y el año, iba un desfase de casi 11 días. El Papa Gregorio XIII ve que la fecha de la Semana Santa se va fuera del 25 de abril, que es la fecha máxima donde se puede celebrar el rito de la Semana Santa. ¿Qué es lo que hace? Entonces rectifica el calendario para ajustarlo mejor astronómicamente y de hecho en el año 1582, en el 1582 lo reajusta para que se ajusten mejor los días del calendario con los equinoccios y con los solsticios, que es el que tenemos actualmente. Sin embargo, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa, que es la que todavía en la parte más oriental está, sigue siguiendo el calendario juliano. Por eso las fechas nuestras de Reyes, Semana Santa, el nacimiento de Jesús, no coinciden. Hay un desfase ahora mismo de 14 días entre nosotros y ellos. Y es por la fecha de la Semana Santa. Es fascinante eso, ¿eh? Y te puedo contar más, porque hay un mundo desconocido para la mayoría, pero estas fechas son muy importantes, porque no solamente son fechas de carácter religioso, sino que entrelaza aspectos históricos y culturales, nos une como comunidad. Somos una comunidad que se une, porque además, simbólicamente, a nivel cosmológico, se produce en estas fechas de Semana Santa lo que es el cierre de la gran cruz cósmica de Cristo en el cielo.
Y esto se debe principalmente en las fechas solsticiales y equinocciales en las que se produce este evento. Porque si te recuerdo el nacimiento de Jesús la noche del 24 al 25 de diciembre, estamos en el solsticio de invierno. La noche de San Juan, 6 meses después, el 24 de junio, es en el solsticio de verano, forma el primer eje de la cruz. Entonces, cuando el sol llega a la primavera en el equinoccio de Aries, se forma el brazo horizontal y esperamos que aparezca la luna llena para formar la cruz del Cristo en el cielo, la gran cruz cósmica del Cristo en el cielo. Entonces, son fechas que están muy marcadas, que tienen como el hecho de juntarnos como comunidad. Por eso hay muchas personas que, sin ser excesivamente religiosas, en estas fechas ven las procesiones, tienen como un momento de exaltación emocional, de sentirse, y también a través de la tradición, lo que estábamos viendo, las imágenes que estamos viendo de Cartagena, que precioso hoy, el día grande en Cartagena, la Virgen de los Dolores. Cartagena lo vive con una intensidad y da el inicio. Es la procesión más temprana que tenemos. Sale de Cartagena, 3:30 de la mañana. Han querido ser los primeros, dice, aunque tengamos que hacerlo en mitad de la noche, desde luego. Y esas son las razones que nos llevan un poco, pero son muy desconocidas para la mayoría. Entonces es bueno que sepamos que detrás de estos ritos hay realmente toda una intención, podríamos decir, por unificarnos. Cuando nosotros nos unificamos como comunidad. Esto, de hecho, las procesiones Semana Santa, basado en ritos religiosos, pero son ritos que unen a la comunidad también de una forma histórica y cultural. Claro, por eso decíamos eso, ¿no? Que además de todo el carácter religioso, también ese carácter cultural y social, y todo ese fervor también está influenciado por la luna, entonces. Sí, efectivamente. La primera luna llena de la primavera, siempre en todas las culturas, incluso en culturas paganas, siempre estaban relacionados con ritos donde se hacían las promesas de amor, donde se formaban las parejas, todos los ritos relacionados con la fertilidad, estaba precisamente en esta luna, en la primera luna llena del equinoccio de primavera. Entonces está todo relacionadísimo. Mucho más de lo que nos pensamos. Cuando empiezas a tener una mirada más astrológica y tienes una cosmovisión un poco de los acontecimientos, te das cuenta que está todo mucho más entrelazado de lo que nosotros pensamos. Y sobre todo a nivel de tradiciones, porque ya hay algunas tradiciones que hemos perdido en el camino, que eran ya un poco ancestrales, y otras que todavía se mantienen en la Semana Santa. Sobre todo aquí en la Semana Santa de Murcia. Por ejemplo, fija, una tradición que había era que en Viernes Santo no se podía clavar clavos. Y entonces era muy supersticiosa la gente, en el sentido que clavar clavos representaba el sacrificio de Jesucristo en la cruz con los clavos, y entonces era una forma de no tocar nada que tenga que ver con clavos ni clavar nada el día de Viernes Santo. Y otra tradición también, que ya está más abandonada, es no utilizar el color rojo. Tampoco. No, ni en vestimenta ni en nada. No, porque era una forma, el color rojo se le relacionaba con la bestia, con lo oscuro, y entonces era un color que no se utilizaba por respeto a estas fechas. Y bueno, llama poderosamente la atención. Bueno, y había una tradición también que era de carácter moral, y es que las personas no podían tener relaciones íntimas durante el periodo de la Semana Santa, porque según contaba esta tradición, se quedaban pegados y hasta el domingo de resurrección no podían despegarse. Bueno, estas son tradiciones. Tampoco parece tan malo, ¿no? No. Si es con la persona amada, pues bueno. Bien estaría, ¿no? Bien estaría, sí. Y ahora, sin embargo, todavía nos quedan algunas tradiciones, Nuria, que sí son muy bonitas, y algunas de ellas, y aquí en nuestra región, que merece la pena que las contemos. Para mí, una que es muy significativa es la de cuando tenemos la procesión de los salcillos, el Viernes Santo, aparece el paso de la última cena. Allí hay unos dátiles. Sí. Esos dátiles, yo tengo por lo menos testimonios de 2 personas que le ha funcionado. Le ha funcionado la creencia, porque esos dátiles, aquellas parejas que le cuesta trabajo tener hijos, incluso que han ido a ayuda externa para poder... Casos difíciles, casos difíciles, efectivamente. Yo tengo un caso de esos, que además le comenté la tradición, vinieron aquí a Murcia, ella lo pidió, lo guardó. Y en la siguiente, antes de empezar el curso en septiembre, ella ya estaba embarazada. ¡Oh, qué bonito! Y de hecho volvió el año pasado con su hijita, que ya tiene 2 años, para recordar ese momento. Y esos son de las tradiciones simpáticas
podríamos decir que tienen ese carácter, podríamos decir, como de creencia popular, aunque son irracionales, por supuesto, no hay ninguna ciencia detrás de ellas, pero bueno, es la magia de la Semana Santa. Me encanta la magia de la Semana Santa y me encanta cómo nos cuentas todas esas tradiciones que nos quedamos embobados. Muchísimas gracias por haber venido, Nuria, como siempre.